recibiremos al rector del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, al rector de la Universidad Iberoamericana Puebla, al rector de la Universidad Iberoamericana León, al director general de la Universidad Iberoamericana de Tijuana y a la directora general del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco. Mandárselo a mi hermana. Qué lindo que esta cantidad de personas han venido. Qué bonito. Pues mira, tú tienes una capacidad de convocatoria tremenda. Les pido atentamente que permanezcan de pie. Damos la bienvenida al doctor Francisco José de Rux Rengifo de la Compañía de Jesús, quien es acompañado por la maestra Lorena Yacomán Arratia, asistente de educación de la provincia mexicana de la Compañía de Jesús, por el doctor Luis Arriaga Valenzuela de la Compañía de Jesús, rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, de la Universidad Iberoamericana Tijuana y del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco, así como por el maestro Juan Luis Hernández Avendaño, rector de la Universidad Iberoamericana Torreón, padrino del doctorando. Muchísimo. Gracias por lo que están haciendo en el país. Gracias. Pueden tomar asiento. Muchas gracias. Me permito presentar a las autoridades que nos acompañan en el Presidium, a quienes solicito se pongan de pie y permanezcan así hasta nombrar a la totalidad de los integrantes. Al público les solicito reservar su aplauso hasta el final. Maestra Lorena Yacomán Arratia, asistente de educación de la provincia mexicana de la Compañía de Jesús. Maestro Juan Luis Hernández Avendaño, rector de la Universidad Iberoamericana Torreón. Maestro Luis Alfonso González Valencia, de la Compañía de Jesús, rector de la Universidad Iberoamericana León. Maestro Mario Ernesto Patrón Sánchez, rector de la Universidad Iberoamericana Puebla. Doctor Alexander Paul Satirka Pacheco, de la Compañía de Jesús, rector del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO. Maestro Florentino Badial Hernández, director general de la Universidad Iberoamericana Tijuana. Doctora Adriana Jiménez Romero, directora general del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco. Doctor Luis Arriaga Valenzuela, de la Compañía de Jesús, rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México,
de la Universidad Iberoamericana Tijuana y del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco. Muchas gracias, integrantes del Presidium y maestro Hernández Avendaño, pueden tomar asiento. Solicito a la doctora Eiko Gabaldón Oseki, directora del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Iberoamericana Torreón, pase al podium para dar lectura al acuerdo por el que se concede el doctorado honoris causa al doctor Francisco de Ruz y proceda a presentarlo. Buenas tardes, comunidad universitaria, Padre Francisco José de Ruz Rengifo, de la Compañía de Jesús, Maestra Lorena Giacomán Arratia, asistente de educación de la provincia mexicana de la Compañía de Jesús, a cada uno de los rectores del sistema universitario jesuita, autoridades universitarias, amigas y amigos. Es para mí un honor dar lectura al acuerdo por el cual se concede el doctorado honoris causa a Francisco de Ruz, no nada más por lo que representa la investidura de este protocolo, sino también porque es la primera vez que una universidad de las más jóvenes del sistema, como lo es la Universidad Iberoamericana Torreón, propone a sus universidades hermanas otorgar este máximo reconocimiento. Según consta en el acta 02/22 de agosto del año pasado, la Junta de Gobierno de la Universidad Iberoamericana Torreón acordó otorgar el doctorado honoris causa a Francisco José de Ruz Rengifo, de la Compañía de Jesús, cito, por su trabajo al frente de la Comisión de la Verdad en Colombia y ser un referente ineludible como constructor de paz en América Latina. Hasta aquí la cita. Y le solicitó a las demás universidades del sistema universitario jesuita poner a consulta de sus respectivos senados o juntas de gobierno su adhesión a dicha iniciativa. A este acuerdo se unieron por unanimidad las universidades que conforman el sistema, según consta en el acuerdo número 103/03 del Consejo de Educación Superior, efectuado en febrero del presente año, donde se conviene otorgar el doctorado honoris causa a Francisco José de Ruz Rengifo, de la Compañía de Jesús, en ceremonia a celebrarse en Ibero, Ciudad de México, Tijuana. Hoy este acuerdo está a punto de llevarse a cabo. Agradezco la distinción de presentar a un jesuita que admiro profundamente. Espero que mis palabras alcancen a transmitir ese respeto a quien por años ha sido testimonio de lucha por la justicia y la paz de Colombia y un ejemplo para América Latina. Francisco José de Ruz Rengifo nació el 5 de julio de 1943 en una familia reconocida de Cali, capital del departamento del Valle de Cauca, Colombia. Es el tercero de 7 hermanos dedicados a la política, la cultura, el derecho y las empresas. Fue el único con vocación religiosa, un llamado que recibió a los 16 años. De Ruz ingresó al Seminario de la Ceja de Antioquia y más tarde estudió Filosofía y Letras y Teología en la Pontificia Universidad Javeriana y fue ordenado sacerdote en 1975. Continuó su preparación académica con una maestría en Economía en la Universidad de los Andes, un doctorado en Economía por la Universidad Sorbona de París y una maestría en Economía en el prestigioso London School of Economics. Al volver a Colombia en 1982, comenzó a trabajar como investigador y subdirector del Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, una fundación sin fines de lucro creada de la provincia colombiana de la Compañía de Jesús. Como investigador del CINEP, de Ruz confirmó su preferencia por ayudar a los excluidos. En 1986 asumió la dirección del Programa por la Paz de la Compañía de Jesús y la dirección del CINEP hasta 1994.
En esa época creció su interés e inquietud por los temas sociales, lo cual lo motivó a producir una serie de artículos encaminados a generar acciones sociales, así como proyectos a beneficio de poblaciones en situación de desplazamiento, educación a la comunidad para la justicia, el respeto a los derechos humanos y la investigación, en una época en la que asesinaron a 5 candidatos a la presidencia de la República de Colombia. Su lucha por la paz, la justicia y la dignidad de los que sufren lo llevó a crear en 1995 la Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y el primer Laboratorio de Paz de Colombia, un programa que articula el trabajo de la Iglesia, la empresa y los gobiernos locales y las organizaciones sociales, y como buen economista introdujo el concepto de responsabilidad social empresarial. La corporación desarrolla su trabajo en municipios de los departamentos de Antioquia, Bolívar, César y Santander, bañados por el curso medio del río Magdalena, el principal de Colombia, una región que, a pesar de sus riquezas naturales, tiene una población con altos índices de pobreza y ha sido golpeada por la violencia de guerrilleros y paramilitares. El padre de Roux ha recorrido los lugares más lejanos y olvidados de la geografía colombiana, bien sea en un vehículo, a pie, en canoa, a lomo de mula, para escuchar los problemas de los excluidos o incluso para mediar en la liberación de secuestradores por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Su misión y su neutralidad lo exponen a numerosos riesgos y críticas porque incomoda. Cuando visitaba con frecuencia el Magdalena Medio, fue retenido varias veces por militares o por guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional que en una ocasión lo sometieron a juicio y estuvieron a punto de fusilarlo, como él mismo ha contado. No tuvieron la misma suerte 24 de sus amigos que fueron asesinados por su trabajo, una constante entre los defensores de los derechos humanos en el país, como la pareja formada por Mario Calderón y Elsa Alvarado, investigadores del CINEP, que fueron asesinados el 19 de mayo de 1997 en Bogotá. Entre 2008 y 2014 fue provincial de los jesuitas en Colombia y continuó muy vinculado a temas de paz, siendo jurado en el Premio Nacional de Paz que organiza la Fundación F. Ebert e incluso en la defensa de sus propios compañeros jesuitas, quienes fueron duramente juzgados entre manifestaciones y paredes grafiteadas durante el conflicto. Aún siendo provincial desde 2013, su nombre se perfilaba en una lista de 18 nombres para integrar la Comisión de la Verdad para Colombia y que fue presentada por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ. En este tiempo fue mediador de varios espacios en los que logró sentar en una misma mesa a antiguos enemigos de la guerra. Luego, en el marco del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de paz estable y duradera, suscrito entre el Gobierno de Colombia y las FARC, firmado en noviembre de 2016 y mediante el decreto 588 de 2017, se creó la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Francisco de Roux fue nombrado presidente de esta comisión. Durante más de 3 años, la comisión recolectó y escuchó cerca de 30,000 testimonios en entrevistas individuales y colectivas, tanto en el territorio nacional como a los colombianos exiliados en más de 24 países. Investigó a profundidad 730 casos y más de 1,000 informes de hechos de violencia que constataron que más del 80% de las víctimas fueron civiles no combatientes. De Roux escuchó los testimonios de víctimas, victimarios, empresarios, políticos, generales y expresidentes que comparecieron ante la Comisión de la Verdad para dar sus testimonios. Su trabajo al frente de la Comisión de la Verdad es esperanza de una Colombia que investigó su pasado para no repetirlo. El informe final fue entregado el 28 de junio de 2022 en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán de la ciudad de Bogotá, y los documentos se encuentran actualmente en la plataforma digital de dicha comisión. Por su trabajo, Francisco José de Roux Rengifo, de la Compañía de Jesús, ha recibido condecoraciones como el Premio Nacional de Paz en 2001, la Medalla de Caballero de Honor de la Legión Francesa, la Orden del Sol Naciente del Gobierno de Japón y la Cruz Oficial de la Orden de Isabel la Católica, que le otorgó en 2020 el Gobierno de España como un referente ético del país.
En 2016 recibió el doctorado honoris causa del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Colombia. De Rú es autor de varios libros, entre los cuales destacan Los precios de la paz y La audacia de la paz imperfecta, un ensayo sobre la reconciliación, escrito tras la firma del acuerdo de paz. Finalmente, una mirada cercana de Francisco de Rú le describiría como le dicen sus amigos: Pacho, un jesuita caleño, sencillo y analista extraordinario, un atleta nato que ha acostumbrado a correr varios kilómetros al día. Así de intenso es. Padre Francisco de Rú, hoy nuestra comunidad académica universitaria se siente muy orgullosa de que haya aceptado este reconocimiento. Muchas gracias en nombre de todos los presentes. Agradezco a la doctora Eiko Gabaldón sus palabras. A continuación, el maestro Juan Luis Hernández Avendaño, rector de la Universidad Iberoamericana Torreón, hará el elogio del doctor Francisco José de Rux Rengifo de la Compañía de Jesús. Muy buenas tardes a todos y todas. Saludo con afecto a la maestra Lorena Yacomán Arratia, asistente de educación de la provincia mexicana de la Compañía de Jesús. Igualmente saludo fraternalmente a Luis Arriaga Valenzuela, rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Tijuana, TUPCH. Muchas gracias por tu hospitalidad, Luis. Saludo también con cariño a mis colegas rectores, directores generales del Sistema Universitario Jesuita. Un abrazo fraterno a todos nuestros colegas que hacen estudios y universidades en nuestro Sistema Universitario Jesuita, orientados y dedicados a construir la paz en este país. Gracias, querido Pacho, por estar entre nosotros. Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Estas palabras de Jesús siguen siendo agua en el desierto, luz en medio de la oscuridad, buena noticia en medio del mal común. El día de hoy estamos reunidos para honrar la vida de Francisco de Rux, de la Compañía de Jesús, su testimonio y sobre todo su entrega y compromiso con el pueblo crucificado. Lo hacemos en un día muy especial. Hoy se cumple un año del asesinato impune de nuestros queridos Javier Campos y Joaquín Mora, que acogiendo al perseguido Pedro Palma, también asesinado, dieron la vida amando a los más vulnerables. Aún nos alcanzan las palabras de Monseñor Romero, San Romero de América, como lo bautizó Pedro Casaldáliga: si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño. Joaquín y Javier son el símbolo de por qué hoy estamos aquí. Ellos han resucitado en numerosas acciones para construir la paz en este país, atosigado de violencias cotidianas y violencias estructurales. Su muerte y resurrección nos llevaron a Francisco de Rux, porque la pregunta esencial ante la muerte de los inocentes es: ¿y ahora qué camino seguir? ¿Y ahora qué senderos escudriñar ante tanta impunidad y desolación? Alzando la mirada, nos encontramos con un constructor de paz que ha sembrado esperanza en medio de sociedades violentas, violentadas y polarizadas.
En el marco de la grave crisis de violencia que vive nuestro país, de las decenas de miles de desaparecidos y desaparecidas, de los cientos de miles de asesinatos de los últimos 3 sexenios y el fortalecimiento de una cultura de la muerte que recorre el territorio nacional, desde Ibero Torreón creímos que otorgar desde el SUG el doctorado honoris causa a Pacho de Rux es reafirmar simbólica y prácticamente nuestra apuesta por la construcción de paz que deriva de la lucha por la justicia. El testimonio de Rux de construir espacios y condiciones de posibilidad para la paz en medio de sociedades desmovilizadas y desmoralizadas puede ser un referente para nuestros proyectos educativos y desde ellos para nuestros contextos. A nombre de las Universidades Jesuitas de México, quiero agradecer a Francisco de Rux haber aceptado este doctorado honoris causa. Pacho no lo necesita, pero nosotros sí necesitamos su testimonio y su andar para aprender procesos de reconciliación que nieguen la negatividad de las violencias y con ello aflore la dignidad de las víctimas. Permítame describir, contemplar al modo ignaciano, la praxis de Francisco de Rux a lo largo de su vida, agradeciendo a Pacho su entrega plena al pueblo ensangrentado, como él mismo le llama. ¿Dónde está tu hermano? Es la pregunta teológica, filosófica y ético-política con la que Francisco de Rux abre la convocatoria a la paz grande, el llamado que la Comisión para el Fortalecimiento y Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición hace desde las víctimas del largo conflicto colombiano al mundo. La pregunta por la sangre de tu hermano, que clama sin descanso sobre la tierra, pauta tanto el mensaje de esperanza, dignidad y futuro que la Comisión de la Verdad lega a Colombia, a América Latina y al mundo, como la vida y la obra de Pacho. En 2017, él mismo se definió como, cito, alguien movilizado por una fuerza espiritual que le desborda y que lo lleva a luchar por la paz, la justicia y la dignidad humana, y que al mismo tiempo lo invita a amar desinteresadamente a los demás. Cierro la cita. Convencido de que los jesuitas deben estar siempre en discernimiento y para ir más allá de lo que Dios les está pidiendo, Pacho ha buscado siempre involucrarse en las grandes preguntas que la realidad presenta. Desde su decisión de estudiar sus posgrados en Economía Política y Economía del Desarrollo, maestría en London School of Economics and Political Science y doctorado por la Universidad de la Sorbona, para comprender los mecanismos que han excluido a millones de personas en Colombia y América Latina, hasta su apuesta por la paz desde el Magdalena Medio y la arriesgada aventura de presidir la Comisión de la Verdad de Colombia. En CINEP, el Centro de Investigación y Educación Popular de los Jesuitas en Colombia, de Rux apoyó un equipo de trabajo que, por ejemplo, se propuso no olvidar con Noche y Niebla al construir un banco de datos fundamental para documentar la violencia política en Colombia desde finales de la década de los 80. En 1995 creó el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. A través de esta obra social de la provincia colombiana, se experimentó en el impulso de iniciativas de convivencia y desarrollo sostenible en un territorio colindante con el río Magdalena,
unas 30,000 hectáreas, equivalente al tamaño de El Salvador. Este programa, ya se dijo, es considerado el primer laboratorio de paz en Colombia y puede ser un referente para nuestro país. Sus abordajes políticos, teóricos y metodológicos, así como los logros alcanzados, han sido reconocidos en todo el mundo. Este programa es descrito como, cito, una propuesta de desarrollo humano integral y sostenible en un contexto de conflicto y pobreza, dirigido a producir la vida querida, la vida que la gente quiere vivir en un territorio, por sus mismos pobladores, como una tarea regional. Cierro la cita. Este Laboratorio para la Paz articuló esfuerzos eclesiales, gubernamentales, empresariales y la población en general del territorio. Sus principios rectores han sido, cito, primero la vida y la vida querida, para tratar de responder a las dos preguntas urgentes en la región. ¿Por qué en un territorio en donde hay tanta riqueza existe tanta pobreza? ¿Por qué en un territorio que ama tanto la vida hay tanta violencia? A través de estos principios se desarrollaron procesos regionales para la construcción de paz, diálogos y redes entre sectores de la población y propuestas productivas y económicas alternativas. El Magdalena Medio, en esa época, era identificar un territorio que amedrentaba a cualquiera por el nivel de control de los grupos en armas, particularmente los paramilitares. Pero el trabajo de Pacho de Rux fue tan exhaustivo y responsable con la dignidad de sus habitantes, muchos de ellos víctimas del conflicto armado, que en 2001 recibió el Premio Nacional de la Paz por este trabajo, por esta entrega y por este compromiso con los pobladores del Magdalena Medio. Su presencia en este territorio permitió que se cuidara a la población civil de ser sumada a las fuerzas paramilitares o que se hiciera asociación de ellas con alguno de los grupos armados, juzgando acción u omisión. Los casi 20 años que Pacho acompañó el trabajo en el Magdalena Medio estuvieron marcadas por el asesinato, como ya se ha dicho, de 24 colaboradores del proyecto y que aún en la conferencia de prensa de hoy, nos decía Pacho, naturalmente le sigue doliendo y mucho esta pérdida de sus colaboradores, de sus hermanos en la construcción de paz. El dolor y la violencia sufridas, contrastadas con la esperanza y dignidad de la construcción de la vida querida desde las comunidades y víctimas, marcan la vida de Francisco. Un campesino que convivió esos años con Pacho lo reconoce así, cito, lo vemos como un tipo que uno lo podría reconocer por su capacidad de ponerse en los zapatos de otro. Tiene una manera distinta de ver el territorio, esa capacidad que tiene de ayudar a buscar soluciones para resolver los problemas de otros. Es una cualidad que pocos tienen. Cierro la cita. Habrá que admirar la insistencia de Francisco de Rux de hablar de paz en el contexto de la primera década del siglo XXI, hegemonizada por el afianzamiento del tratamiento militar de los distintos conflictos colombianos. Siguiendo la pista del rector mártir Ignacio Yacuría, Pacho plantea una praxis de reconciliación y construcción de paz cuando casi todo el mundo desea aniquilar a quien considera su enemigo acérrimo, tanto en la política como en el conflicto armado. Nuestro doctorando siguió hablando y trabajando por la paz cuando las mesas de negociación estaban desacreditadas y subía la confrontación. En esta situación, cualquiera podría decir
como el poeta Goytisolo en palabras a Julia, no puedo más y aquí me quedo. No solo no dijo no puedo más y aquí me quedo, frente al estruendo de las balas y las guerras del odio, sino que decidió empujar las metodologías del encuentro social, poniendo además el dedo sobre las necesidades del acceso a la tierra, un camino negado ante la ausencia de una reforma agraria, enfrentando con ello a las oligarquías más poderosas de su país. Tanto el Estado colombiano como las FARC reconocen que el empeño de Francisco de Rux para llevar una comitiva de víctimas a la mesa de negociación del acuerdo de paz en La Habana cambió por completo el proceso. Así lo relata él en su libro La audacia de la paz imperfecta. Cito: estando así las cosas, llegaron a La Habana los sobrevivientes del conflicto armado interno, mujeres y hombres valientes quienes hicieron sentir que los grandes problemas estructurales eran reales, pero evidenciaron un problema más grave y fundamental, el cual debíamos resolver primero, o de lo contrario, todos los cambios que se intentaran se harían sobre arenas movedizas. Mostraron descarnadamente, con el testimonio del sufrimiento físico y emocional que cargaban ellos y sus familias, que lo más importante estaba todavía por discutirse. Sigo la cita. Lo plantearon con los relatos de los familiares asesinados, los años horribles del secuestro, las piernas mutiladas de las minas antipersona, las mujeres abusadas, los pueblos masacrados, los niños usados para matar, los falsos positivos llevados a cabo por miembros del ejército, las desapariciones de todos lados, las ejecuciones extrajudiciales y muchas otras barbaries contra las personas. Dejaron claro, sigo la cita, dejaron claro que el problema de fondo había sido y seguía siendo la capacidad de destruirnos, de excluirnos a muerte, de odiarnos, de rompernos, de someter a las comunidades y los pueblos al terror y al silencio. En otras palabras, la inmensa dificultad de aceptarnos como seres humanos iguales, que dependemos los unos de los otros. Sigo la cita. Nunca habíamos solucionado con el diálogo problemas estructurales. Y esta vez logramos encontrar la salida negociada al asunto más radicalmente estructural, la negación entre nosotros del valor sagrado de la vida y la aceptación de que siendo colombianos nos matábamos de manera absurda por razones ideológicas y políticas. A partir de allí, el ser humano quedó en el centro. Cierro la cita. En el mismo libro esboza el deber moral de la paz, deber moral que debería resonar en cada uno de nosotros. Cito: al final de cada día de guerra deberíamos habernos hecho las preguntas que íbamos dejando para dentro de 10 o 20 o 50 años, hasta dentro de 5,000 muertos. ¿Cómo reclamarnos humanos en semejante barbarie? Cierro la cita. En 2018, el padre de Rux asume la presidencia de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, desde donde animó un arduo trabajo con comisionados y comisionadas de distintas partes de Colombia, con distintos orígenes y distintas experiencias durante 3 años y medio. La comisión logró escuchar a más de 300,000 víctimas en testimonios individuales y colectivos a través de 28 casas de la verdad, así como en el exilio en 24 países. La comisión recibió más de 1,000 informes de la sociedad civil organizada, empresas, organizaciones de derechos humanos y la naturaleza, buscadoras de desaparecidos, mujeres y población de la diversidad sexual.
La misión de la comisión se resume en 2 mandatos. 1, escuchar a las víctimas. 2, buscar la verdad que explique por qué pasó esto, quiénes lo hicieron, cómo evitar que continúe. Por primera vez en una comisión de este tipo, la Comisión de la Verdad de Colombia incorporó de manera central y transversal las perspectivas de género y diversidad, la visión y proyecto de vida indígena y los impactos a la naturaleza. El enorme trabajo de la comisión no se puede limitar a lo publicado en los 11 tomos de su informe final, sino que va mucho más allá. Parte del legado de la comisión puede inspirar el trabajo por la paz y la reconciliación a sociedades en conflicto. Las metodologías e instrumentos para recabar y sistematizar los testimonios de miles de víctimas, las propuestas y recomendaciones pedagógicas para impulsar la paz, el valor y los principios para impulsar diálogos imposibles entre adversarios históricos, entre víctimas y sus victimarios, el impulso de procesos colectivos en pueblos indígenas, afrocolombianos, para sanar a las personas, los territorios y al mundo espiritual. Las amplias miras para identificar y denunciar tanto las causas como las consecuencias diferenciadas de las violencias en las mujeres, la población de la diversidad sexual, jóvenes, campesinado, población indígena y afrocolombiana, así como la naturaleza misma como víctima del conflicto, el diseño de base de datos y de las plataformas multimedia para la organización y difusión de los hallazgos de la comisión. La organización por territorios y regiones, entendiendo que la guerra se vivió y se perpetuó de manera distinta en cada lugar. El legado de Pacho como presidente de la comisión, sin duda, es inspirador y pone el dedo en la llaga cuando nos dice en la convocatoria a la paz grande lo siguiente, comillas: ¿por qué el país no se detuvo para exigir a las guerrillas y al Estado parar la guerra política desde temprano y negociar una paz integral? ¿Cuáles fueron el Estado y las instituciones que no impidieron y más bien promovieron el conflicto armado? ¿Dónde estaba el Congreso? ¿Dónde los partidos políticos? ¿Hasta dónde los que tomaron las armas contra el Estado calcularon las consecuencias brutales y macabras de su decisión? Nunca entendieron que el orden armado que imponían sobre los pueblos y comunidades que decían proteger los destruía y luego los abandonaba en manos de verdugos paramilitares. ¿Qué hicieron ante esta crisis del espíritu los líderes religiosos? ¿Qué hicieron la mayoría de los obispos, sacerdotes y comunidades religiosas? ¿Qué hicieron los educadores? ¿Qué los jueces y fiscales que dejaron acumular impunidad? ¿Qué papel desempeñaron los formadores de opinión y los medios de comunicación? ¿Cómo nos atrevimos a dejar que pasara y a dejar que continuara? Cierro las preguntas de Pacho. Todas y cada una de estas preguntas nos las podemos hacer los mexicanos y todos y todas, cada una de ellas, merecerían una respuesta que nos interpele y nos sacuda de la normalización de la cultura de la muerte que vivimos y en la que nos encontramos. Así pues, la vida de Francisco de Rux es la de un hombre íntegro, comprometido, apasionadamente con la búsqueda de la paz. Su espíritu conciliador, incluso en medio de diálogos imposibles, lo ha convencido que la única manera de salir adelante como humanos es a través de la reconciliación. Desde hace años, Pacho ha descrito la crisis colombiana como una crisis espiritual profunda. Esto nos conduce a reflexionar sobre nuestro catolicismo en torno a cómo vivimos la espiritualidad cristiana y específicamente en las universidades jesuitas, cómo damos testimonio de nuestra espiritualidad ignaciana. Por último, es mi deseo que esta ceremonia
genere un proceso, sea para iluminar otros procesos de construcción de paz o para abrir un espacio inédito de trabajo con las víctimas de la violencia en México. Estoy convencido que el equipo de Pacho de Rux, que trabajó en la Comisión de la Verdad, pudiera formar a 8 o 10 personas de nuestro sistema universitario jesuita en conceptualización de la guerra y su persistencia, después de haber recabado miles de testimonios, aprender el diseño del software y de la base de datos, metodologías de comparación de las 140 bases de datos que utilizaron, lo filosófico y lo teológico en torno a la paz, el perdón y la reconciliación, aprendizajes de formatos de diálogos colectivos que fomentaron, pedagogías para los diálogos y la construcción de paz, perspectivas de género, infancias, pueblos originarios. En suma, aprender de la experiencia de la Comisión de la Verdad y que pudiera servirnos para seguir una ruta ante las violencias que no paran en México. En esta ceremonia en la que honramos a un artesano de la paz, también hemos querido pasar por el corazón a Javier y Joaquín a un año de su martirio. Y con su asesinato impune seguimos insistiendo en la necesidad de una política de Estado que detenga la violencia estructural y el control territorial de las redes criminales. 3 sexenios, miles de víctimas y aún no han sido capaz los partidos políticos mexicanos en sentarse a la mesa para acordar una plataforma de políticas públicas y responsabilidades compartidas para detener la violencia y construir la paz con justicia. Es la hora para que también los 3 niveles de gobierno se sienten a la mesa para acordar políticas intergubernamentales que protejan a los ciudadanos del secuestro, la extorsión, el asesinato, la tortura y la desaparición forzada, entre otras muchas violencias que vivimos. La pedagogía de Pacho de Rux nos enseña que no dejemos de insistir, que no dejemos de hablar de la paz, aunque incomode o aunque a muchos les parezca una utopía o una realidad inalcanzable. Querido Pacho, gracias infinitas por tu testimonio. Gracias por ser un testigo creíble del amor de Dios a sus hijos e hijas. Gracias porque contigo muchas personas experimentaron a Dios y su amor desinteresado hacia ellos y hacia ellas. Gracias por ser buena noticia ahí donde clama el pueblo sufriente. Gracias por abrazar el dolor de miles de víctimas de la violencia y seguir creyendo en que la palabra última debe ser la reconciliación y la paz como fruto de la justicia. Gracias por tu valentía y serenidad, por haber soportado a lo largo de muchos años innumerables amenazas de muerte, acogiéndote siempre al espíritu del Dios de la vida. México y nuestro sistema universitario jesuita te abrazan con cariño y gratitud. Tienes entre nosotros cómplices para seguir luchando por la paz, para seguir luchando por la dignidad de las víctimas de la violencia, para seguir soñando la vida querida. Muchas gracias. Gracias por todo. Agradezco al maestro Hernández Avendaño el interpelador elogio que nos ha compartido. Y le pido que para continuar esta ceremonia se acerque nuevamente a este podio para solicitar la investidura del doctor Francisco de Rux como doctor honoris causa. Señores rectores,
directores generales del Sistema Universitario Jesuita. Pido a ustedes que, en nombre del claustro académico de nuestras instituciones, se confiera el grado de doctor honoris causa al doctor Francisco José de Rux Rengifo de la Compañía de Jesús. La elección de este tema musical muy ad hoc con la ceremonia que hoy atestiguamos, Dios nunca muere, del poeta y músico oaxaqueño Macedonio Alcalá Prieto. Muchas gracias. En representación del claustro académico de las universidades que confieren este reconocimiento, el rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, de la Universidad Iberoamericana Tijuana y del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco, doctor Luis Arriaga Valenzuela, de la Compañía de Jesús, procederá a otorgar al doctor Francisco José de Rux Rengifo, de la Compañía de Jesús, el doctorado honoris causa. Ruego a las y los asistentes ponerse de pie. Doctor Francisco José de Rux Rengifo, de la Compañía de Jesús, en nombre y representación de las instituciones que conforman el sistema universitario jesuita, le confiero el grado de doctor honoris causa.
Pacho recibe esta beca, esta medalla con la leyenda Traditit Deus Mundum Disputatione, que significa Dios puso al mundo para ser pensado, que representa la tradición educativa de la Compañía de Jesús para que con ella no solo sobresalgas sobre las demás en dignidad, sino que también estés protegido para la lucha. Prometes siempre y donde quiera que estuvieres guardar los derechos y privilegios y el honor de nuestras universidades y siempre ayudar, prestar apoyo y consejo en las obras y asuntos de las mismas cuantas veces fueres requerido. Sí, prometo. Espero que puedas cargarlo. Doctor Francisco José de Rux, te admitimos e incorporamos al Colegio de Doctores del Sistema Universitario Jesuita que confiere este reconocimiento con todos los honores, libertades, exenciones y privilegios de que gozan y pueden gozar los demás doctores en nuestras instituciones y en cualquier lugar del orbe. A continuación, el doctor Francisco José de Rux Rengifo de la Compañía de Jesús firmará el libro de honor. En la página destinada para esta firma dice: Francisco José de Rux Rengifo de la Compañía de Jesús, por su testimonio y contribución excepcional en la construcción de paz con justicia en sociedades violentas y polarizadas. Reconocido por su militancia y pasión por la reconciliación y la dignificación de las miles de víctimas del conflicto armado en Colombia, por su audacia para generar procesos de paz a modo de organizar la esperanza en medio de la desesperanza y la noche oscura de las violencias estructurales. Su legado al presidir la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición ha sido una buena noticia para Colombia y América Latina al poner en el centro la dignidad de las víctimas. Ciudad de México, 20 de junio de 2023. Francisco José de Rux Rengifo de la Compañía de Jesús, doctor honoris causa, procederá ahora a dirigirnos su discurso. Pueden sentarse.
queridos, todas y todos, comprenderán que me siento muy emocionado y muy agradecido. Muy conmovido también por la melodía que los violines, las cuerdas nos acaban de dar. Luis Arriaga Valenzuela, rector de la Iberoamérica aquí en Ciudad de México, gracias, de verdad, por hacerme sentir en casa. Juan Luis Hernández Avedaño, de la Ibero de Torreón, gracias Juan Luis, gracias por tus palabras tan generosas, gracias por haber sido el padrino de este homenaje, gracias por tu compromiso por la paz. Maestra Lorena Yacomás Arrieta, doctora Eiko Gabaldón Osequi, gracias por tus palabras y por esa presentación que has hecho de mí mismo. Y quiero saludar al embajador de Colombia en México aquí presente, gracias Álvaro Moisés Vinco Daza. Bueno, una pequeña corrección que me parece importante para una comisión de la verdad, que me leyeron muchos títulos. Sí, yo tengo un doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de Colombia, un doctorado de París, 3 másters creo que son, pero yo no soy magíster de la London School of Economics, yo tengo de la London, eso se llama un Research Student Certificate, porque allá durante 2 años preparé con profesores de la London mi tesis para París. Les quiero hablar sobre la construcción de la paz en la comunidad mundial, a partir de las comunidades golpeadas por las guerras y las violencias. Y por eso esta reflexión va a tener 3 partes. Una desde las víctimas, desde la Comisión de la Verdad en Colombia, desde lo vivido. Me siento por eso muy conmovido de sentir que nos convocan hoy Javier y Joaquín, compañeros del alma, jesuitas, que por ellos especialmente estamos inspirados, y sentirme parte de lo que ellos son y lo que ellos nos dejaron. Y quiero que esta conversación sea desde allá y desde todas las víctimas en todas partes. Esa es la primera parte. La segunda parte es invitar a una visión internacional. Cada vez siento que esta victimización, este dolor está por todas partes en el mundo. Y tenemos desde nuestras universidades y desde la Iglesia que plantearnos muy a fondo en una visión mundial. Y tercero, invitar al discernimiento de lo que esto nos exige como personas. Sí, la pregunta es justamente la que Juan Luis Hernández puso. ¿Dónde está tu hermano? Y esa, ¿dónde está tu hermana? Y esa es la pregunta que inspira esta reflexión. Es la pregunta que atraviesa la historia desde el misterio que da vida y sentido a lo que existe. Es una pregunta que sacude el planeta, la sangre de tu hermano desde lo profundo de la tierra. Los indígenas en todas partes lo proclaman en sus rituales. Los jóvenes la están gritando. Francisco, el Papa, la siente en el espíritu. Esta es la pregunta que divide el bien y el mal en el juicio definitivo de la humanidad. Sobre las instituciones, sobre todos nosotros, sobre las personas. Vengan, benditos, porque me recibieron a mí y me hicieron parte de ustedes mismos cuando llegué desamparado a sus ciudades. Con hambre me dieron de comer. Era víctima y tuvieron compasión. Váyanse, malditos, los que me abandonaron hambriento, desnudo, encarcelado. Ustedes despreciaron la vida en el ser humano e hicieron del planeta un infierno. La pregunta se plantea en un momento crucial para la humanidad. Los logros alcanzados por unos y por otros en distintos territorios y países son inmensos en cultura, conocimiento, tecnología,
infraestructura, ciencia, comunicaciones. Las contradicciones son brutales en desigualdad, exclusión, militarismo y guerras, pandemias, ambiciones y mentiras. Las víctimas se amontonan por miles de millones y la naturaleza devastada grita en choques climáticos. Hoy, la globalización liberal se está desbarajustando porque el ser humano y todos los seres de la naturaleza han sido olvidados y agredidos. ¿Es posible todavía convivir en la casa pequeña de la Tierra? Un grano de arena en la inmensidad del universo. Es posible, pero así no. Y la cuestión es, ¿vamos a ser capaces de cambiar como personas, organizaciones, naciones, universidades, iglesia? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermana? La pregunta en esta reflexión se toma desde la guerra política interna de Colombia, desde el impacto social y personal que sacude a la Comisión de la Verdad, de la que fui parte y director, al escuchar a cada persona como si fuera única, en miles de testimonios durante más de 2000 días, y escuchar en selvas y ríos el dolor de la naturaleza. Y la pregunta desde Colombia amarra con la situación de centenares de procesos análogos en el mundo y nos cuestionan internacionalmente. ¿Acaso no es eso lo que el Papa Francisco estaba percibiendo y estaba planteando cuando escribió, comillas, en nuestro mundo ya no hay solo pedazos de guerra en un país o en otro, sino que se vive una guerra mundial a pedazos, porque los destinos de los países están fuertemente conectados entre ellos en el escenario mundial. Y para decir después, cada violencia cometida contra un ser humano es una herida en la carne de la humanidad. Cada muerte violenta nos disminuye como personas. La Comisión de la Verdad de Colombia no fue un ente jurídico. Para eso se hizo en el sistema nuestro la Jurisdicción Especial para la Paz, que hace el juicio jurídico. A nosotros se nos encargó la verdad histórica, la verdad ética, la verdad política, y a eso nos entregamos, porque comprendimos en el desarrollo de las comisiones de la verdad que ha habido ya en el mundo, que con la verdad jurídica no se tiene suficiente comprensión de las fuerzas estructurales, de las responsabilidades éticas que llevan consigo las violencias y de la posibilidad de buscar alternativas que son estructurales. Colombia, hoy con 50 millones de habitantes, ha pasado por un conflicto político y social que se engendró hace 60 años, que hubiésemos podido solucionarlo desde entonces por una negociación política. Pero en lugar de hacer eso, las dos partes resolvieron lanzarse a la guerra y que la solución fuera del que ganase en la guerra. Cerca de 120.000 jóvenes colombianos del ejército, la policía, los paramilitares, las guerrillas, murieron en batallas. Y por cada uno de ellos que murieron por lo menos 5 civiles en medio de esta confrontación espantosa, para llegar finalmente a 10 millones de sobrevivientes, de personas destrozadas, en una sociedad llena de odios y polarizada, y selvas quemadas, y ríos cargados de cadáveres. Esa es la realidad cuando la política desde posiciones distintas es sustituida por la guerra insurgente y por la guerra del Estado. En más de medio siglo de barbarie en Colombia, aprendimos que la guerra no soluciona nada, que los conflictos armados empiezan por problemas que pueden solucionarse por la política y el diálogo, y que una vez que empiezan no sabemos cuándo terminan, que las guerras se degradan siempre en brutalidades y multiplicaciones de frentes violentos inimaginables, y siempre los más afectados son los ciudadanos que no quieren la guerra, que no estaban en ella y que se habían metidos en lo que nunca quisieron.
más de 50.000 secuestrados en Colombia, casi todos por la guerrilla, más de 4.000 masacres perpetradas mayoritariamente por los paramilitares, más de 18.000 niños llevados a la guerra, más de 120.000 desaparecidos, más de 8.000 falsos positivos a los que se refería Juan Luis. Pero la pregunta no es por los números, si uno realmente quiere tomarse esto en serio. La pregunta es por cada persona asesinada, desaparecida, herida, secuestrada, destruida emocionalmente, que tiene ilusiones, esperanzas, amores, sufrimientos, sueños. La pregunta es por nuestros compañeros del alma, jesuitas asesinados, porque compartían la incertidumbre de los pobres y salvaron a muchos de ellos. Rutilio Grande, Sergio Restrepo y hoy Javier Campos y Joaquín Mora. Y por las mujeres fusiladas, compañeras mías en el Magdalena Medio. El Papa Francisco une la destrucción de cada persona con la destrucción universal. Cito: en el nombre de la inocente alma humana que Dios ha prohibido matar, afirmamos que quien mata a una persona es como si hubiese matado a toda la humanidad. Y quien salva a una persona es como si hubiese salvado a la humanidad entera. Al hacerlo, el Papa plantea a la universidad el desafío impostergable de tener a cada ser humano y su conexión con la totalidad en todo análisis académico de cualquier disciplina. Es eso lo que más importa. Francisco inspiró lo que había de ser el método de la Comisión de la Verdad cuando en la misa a los obispos en Medellín les dijo: si ustedes quieren responder al inmenso dolor humano del que Colombia es una parte, no gasten el tiempo haciendo documentos ni pastorales morales. Vayan y pongan sus manos en el cuerpo ensangrentado de su pueblo. La comisión, siguiendo esto, escuchó, como ustedes ya lo oyeron, a miles de víctimas en todo el país y en 24 países donde hay núcleos, México también, por supuesto, núcleos de colombianos exiliados por causa del conflicto. Y puso este dolor, movilizando a Colombia en el corazón de los colombianos a través de la televisión, de encuentros en todas partes, de conversaciones con las universidades, con el ejército, con los paramilitares y la guerrilla, hasta que un país fue comprendiendo que había que poner la cara frente a nuestra tragedia. Y desde ahí surgen estas preguntas. ¿Cómo es posible que viendo todos los días la masacre de 30 o 100 personas, los campos de secuestrados en la selva, las multitudes huyendo, los pueblos indígenas y las comunidades negras destruidos, la sociedad y las instituciones de Colombia se quedaron quietas, contemplaron todo como si fuera un cuento de telenovela y no respondieron como humanos, deteniendo la tragedia? Y la pregunta desde el grito de cada víctima se hace hoy más abrumadora a nivel mundial. Por la inmediatez y la accesibilidad individual de las comunicaciones que nos entregan en tiempo real lo intolerable del hermano destrozado y de la naturaleza devastada. No es solo Colombia, ni México, ni Ucrania, ni Palestina, ni Etiopía, ni la selva amazónica. Sunt lacrimae rerum, mortalia pectora tangunt. Son las lágrimas de las cosas que tocan al corazón humano. En Colombia se ha dicho que para evitar la tragedia no era posible hacer nada, que la tragedia era que cambiar las cosas era imposible. Porque es el resultado de los desarrollos políticos y sociales inevitables. Pero la sociedad colombiana ha probado que es posible. Hoy lo está probando. Durante ese mismo tiempo de los conflictos, desarrolló instituciones, impulsó la diversidad cultural,
ha mantenido la economía más estable del continente, es una nación católica y cristiana, un 90% somos bautizados, y tiene el aparato de seguridad militar posiblemente más grande, mejor equipado, mejor entrenado, desafortunadamente, por el militarismo del Pentágono. Igual ha ocurrido a nivel internacional. La humanidad en México, en Brasil, en Europa, en China, en Estados Unidos, ha llegado a posibilidades extraordinarias, mucho más que en Colombia, y lo han hecho sobre millones de hermanos y hermanas excluidos, pasados por el hambre, los desplazamientos masivos y las guerras, y acallando las víctimas en el silencio. Y en un planeta en destrucción que vamos a dejar para los que vengan después de nosotros, si acaso hay futuro para ellos. ¿Cómo explicar tanta inconsciencia colectiva y tanto desenfoque en la búsqueda de la verdad, en la investigación académica, en la educación, en la política, en los líderes espirituales? Los mamos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta nos lo dijeron un día a la Comisión de la Verdad. Cito a los indígenas, que les copiamos ese día. Ustedes destruyeron los ríos y las especies nativas, mataron a los venados y a los jaguares, a los pájaros y a las flores, a las fuentes de agua, y al hacer eso mataron la sabiduría que estaba en el río, los animales y las plantas. Y después de matar la sabiduría, empezaron a matarse entre ustedes. Ahora bien, como lo vivimos en la comisión, los seres humanos, las víctimas, no quedan satisfechos con el hecho de haber podido dar su testimonio y haber sido recibidos, escuchados. Van mucho más allá y hacen estas preguntas que saltan de la subjetividad a la búsqueda de las causas objetivas. ¿Por qué nos hicieron esto? ¿Qué propósitos tenían cuando llegaron a destruir nuestros pueblos y nuestras ciudades? ¿Qué intereses los llevaban? ¿Cuáles son las responsabilidades? ¿Qué vamos a hacer para que no continúe? Y cuando uno se adentra en esto, comienza el esfuerzo de comprender la realidad objetiva, hasta poder hacer afirmaciones de fondo y poder decir las cosas son así. Y si no se puede, para dejarle a la academia la posibilidad de seguir buscando hasta que podamos llegar a decisiones hondas. Ahora bien, la resistencia por la verdad, cuando usted comienza a decirla, es inmensa. Aparte de los luchadores por los derechos humanos en Colombia, los que están aquí presentes, y de los luchadores por la paz, mucha gente pensaba en Colombia que era mejor olvidar lo ocurrido durante el conflicto armado. Las instituciones y los gobiernos y las empresas temen perder legitimidad y perder reputación si se descubren los crímenes de sus miembros. Los políticos saben que la verdad va a destruir su imagen. El miedo se convierte en la justificación de los negacionistas. Según ellos, nunca hubo masacres ni mujeres abusadas en Colombia. Así como en Alemania, hoy en día hay muchos que todavía dicen que el holocausto nunca ocurrió, y España le ha tenido pánico al hacer una comisión de la verdad sobre lo que pasó en la guerra civil. Y Francia no ha querido hacer la verdad sobre lo que pasó en la guerra de Argelia. Y Estados Unidos no ha querido mirar de frente la verdad del mal que hicieron en Vietnam, en Irak, en Afganistán. Pero además del temor a la verdad está el rechazo a dejarse conmover por el sufrimiento, cuando la verdad no se puede callar porque está allí y las víctimas te lo están diciendo, pero no se permite que afloren las emociones correspondientes. La gente está demasiado ocupada en la academia, está demasiado ocupada en debates políticos innecesarios. Los empresarios están dedicados a producir cachivaches y vender cosas en los comercios. La iglesia está
metida en liturgias religiosas, y también la gente, los pobres, la clase media están tratando de sobrevivir y no pueden dejarse afectar por la pregunta insoportable por el hermano. Claro, si no hay vulnerabilidad ante el sufrimiento, ante lo que está pasando realmente con nosotros como seres humanos, ¿cómo vamos a poder construir una ética profunda, humana, y una academia que se deje tomar por el trauma creciente? La comisión, al llegar a establecer cuáles fueron las grandes dinámicas que sometieron a Colombia en esta realidad, una vez establecido esto, se vio en la obligación de conciencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer frente a esto? Porque eso no puede seguir así entre nosotros. Y el resultado de eso fue la formulación de las recomendaciones para la no repetición y la no continuación del conflicto. Y otras, el presidente Petro, cuando toma el poder, toma esas recomendaciones y dice: yo voy a cumplir a rajatabla las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. No me voy a detener en ellas, pero quiero decirles que son recomendaciones para la paz grande, la reconciliación de los colombianos y el diálogo con todos los grupos armados. Son recomendaciones para la educación, para una transformación total del sistema de seguridad. Las armas nunca nos dieron seguridad. Sí, ha de haber ejército y policía, porque la ley necesita, todos no nos vamos a comportar bien todo el tiempo, pero ese ejército no puede ponerse de parte de unos contra los otros en las inevitables luchas sociales, sino que debe ser un contenedor de la ciudadanía, de los hombres y mujeres, para ayudarnos a todos a encontrar soluciones negociadas a los conflictos. Allí planteamos una salida distinta de la guerra ante el narcotráfico. Allí planteamos una transformación de la justicia para que sea independiente de los mundos políticos y económicos. Allí invitamos a los líderes religiosos a tomar un estatus más grande por la reconciliación y la justicia. Allí hablamos de superar la exclusión, particularmente de los indígenas, de las comunidades afro, de los campesinos. Allí invitamos a la construcción del país desde los territorios con la participación de las sociedades territoriales. Pero dejo eso ahí para entrar en el segundo punto, el escenario de la comunidad mundial. Se los digo porque yo he pasado un año académico yendo y viniendo a Colombia, pero en Boston, en Estados Unidos. Para allá me regreso pasado mañana y siento tremendamente la locura por la guerra. Así que con respeto y aprecio por quienes nos acompañan en la academia sin ser jesuitas, incluso sin ser católicos o creyentes, les invito a una reflexión sobre la misión de la universidad inspirada por el Evangelio hoy. El propósito es, en la tradición ignaciana, de buscar y hallar la voluntad de Dios, preguntarnos en los signos de los tiempos hacia dónde el Espíritu quiere llevar hoy a la humanidad. Aquí tienen pleno sentido las encíclicas Laudato Si y Fratelli Tutti y el movimiento sinodal. Y las universidades de los jesuitas no pueden quedarse atrás de lo que este anciano Papa está diciendo. Allí el Papa nos coloca como iguales en una sola comunidad mundial de la vida y de la dignidad, de la que somos parte antes de tener otra pertenencia religiosa, étnica o nacional. Una fraternidad universal en la cual dependemos los unos de los otros mucho más que las naciones, las organizaciones, instituciones o iglesias. En un momento en el que solamente juntos podemos resolver los grandes desafíos. Este es el lugar del reino en el mundo, del reino de Dios en el mundo, hoy, a no ser que la Iglesia contradiga la oración de Jesús cuando dice: no pido que los saques del mundo, no pido que los saques del mundo, sino que los preserves del mal. El hecho es que estamos en la gestación de una nueva forma de ser iglesia.
si ha de haber catolicismo y una universidad inspirada en el Evangelio tiene lugar. Hemos pasado en el devenir de la historia eclesiástica desde que la escolástica nos llamó societas perfecta, la sociedad perfecta, al Mystici Corpus Christi de Pío XII, al pueblo de Dios de la Lumen Gentium, a la Unitatis Redintegratio del Vaticano II, a la Autunum Sin de todos los cristianos de Juan Pablo II, para llegar justamente a estas últimas encíclicas del Papa. Por eso Francisco llama a ser parte humildemente de la inspiración del Evangelio en el proceso por el que luchan de otras inspiraciones religiosas, culturales y filosóficas muchos hombres y mujeres. Dice, donde quiera que se reúnan los pueblos para establecer los derechos y deberes del hombre, nos sentimos honrados cuando nos permiten sentarnos junto a ellos para participar juntos en resolver estos grandes problemas mundiales en la perspectiva de una fraternidad universal. Y para proteger el acumulado de la fe en el nuevo desafío de presencia mundial, refiere a María, la Madre de la Iglesia, tan significativa para este México guadalupano. Lo cito. Para muchos cristianos ese cambio de fraternidad tiene también una madre llamada María. Ella recibió ante la cruz esta maternidad universal. Ella, con el poder del resucitado, quiere parir un mundo nuevo, donde todos seamos hermanos, donde haya lugar para cada descartado de nuestras sociedades, donde resplandezcan la justicia y la paz. Para avanzar hacia allá, Francisco nos invita a estar al lado de las víctimas en cualquier parte del mundo. Hasta ahora era ovejas, decía, siempre con un amor preferencial por los últimos, con una mirada donde los pobres son descubiertos y valorados en su inmensa dignidad, respetados en su estilo propio y en sus culturas. Francisco siente que a la llamada del Espíritu que origina el Kairos de la casa de todos, se oponen las fuerzas del mal. Quiero invitarlos a que reflexionemos un instante sobre esto, que es lo que el Papa se da cuenta, para decirlo en términos simples. Así como el Papa siente que Dios está llevando a la humanidad a construir la reconciliación y la fraternidad entre todos nosotros, respetando nuestras diferencias de religiones, de razas, de posiciones políticas, honrando lo que valemos como seres humanos entre todos, al mismo tiempo se da cuenta de la fuerza del mal, siempre el bien y el mal luchando en nosotros. Y las fuerzas del mal que llevan a la guerra, a este armamentismo desconmensurable. La mitad de las armas que hay aquí en México vienen de Estados Unidos, y lo otro viene de Alemania, y viene de Rusia, y viene de Israel, en momentos inmensamente complicados. Son fuerzas que por la codicia de los hombres están destruyendo el planeta y que tienen como la idea del carpe diem, saquémosle a cada día el mayor provecho porque nos vamos a morir, no importan las generaciones futuras. Y por eso nos manda a confrontar el mal con una gran determinación. Y en esta perspectiva, el Papa insta a participar en la política del bien común, a la Iglesia, a las universidades, a todos nosotros. Una vez más convoco a rehabilitar la política, que es una altísima vocación. Es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común y define la tarea que le corresponde a la Iglesia y a las instituciones de Iglesia. No puede admitirse que en el debate público solo tengan voz los poderosos y los científicos. Debe haber un lugar para la reflexión que procede de un trasfondo religioso de siglos de experiencia y de sabiduría. Si bien la Iglesia respeta la autonomía de la política, no relega su propia misión al ámbito de lo privado, a nuestras devociones privadas. Al contrario, no puede ni debe quedarse al margen de la construcción de un mundo mejor,
ni dejar de despertar las fuerzas espirituales que fecunden toda la vida en la sociedad. Y le dice esto a los obispos: es verdad que los ministros religiosos no deben hacer política partidaria propia de los laicos, pero ni siquiera ellos pueden renunciar a la dimensión política de la existencia, que implica una constante atención al bien común y la preocupación por el desarrollo humano integral. Y en este ejercicio, es un ejercicio de búsqueda que el Papa nos propone, Francisco pone 2 líneas rojas: no a la mentira, y no voy a leer los textos para no alargarme, y no a la guerra. Y allí quiero por un momento detenerme. Dice: contra la guerra, fácilmente se opta por la guerra detrás de todo tipo de excusas, supuestamente humanitarias, defensivas o preventivas. Y se va a oponer completamente a eso. Y se va a oponer al catecismo católico, que hasta esta declaración, este texto que aparece en la Tutti Fratelli, catecismo católico, defendía la guerra justa. Aquí el Papa va a entrar a decir: la cuestión es que a partir del desarrollo de las armas nucleares, químicas y biológicas, y de las enormes y crecientes posibilidades que brindan las nuevas tecnologías, se dio a la guerra un poder destructivo fuera de control que afecta por todas partes a los civiles inocentes. Hoy es muy difícil sostener los criterios racionales madurados en otros siglos para hablar de una posible guerra justa, como decía la doctrina católica. Nunca más las guerras, dice el Papa. Toda guerra deja al mundo peor que como lo había encontrado. La guerra es un fracaso de la política y de la humanidad, una claudicación vergonzosa, una derrota frente a las fuerzas del mal. Y nos invita, tampoco voy a leer el texto, léanse la Tutti Fratelli, nos invita a todos a ser en las instituciones y personalmente trabajadores por la reconciliación. Y entro al último punto, sobre el discernimiento. La realidad actual, lo que el Papa nos hace sentir, pone a la Iglesia y dentro de ella a los jesuitas y a nuestras universidades en un horizonte nuevo. Ya no es el tiempo de la Iglesia romana que heredó del mundo romano el tu regere imperio populus romani memento. Acuérdate, romano, que tú tienes que orientar a todo el mundo. Ni es el tiempo de la cristiandad de reyes coronando papas, de reyes coronados por el Papa, ni el bautismo impuesto por la corona española y Portugal, ustedes lo sintieron aquí en México, ni el rechazo al liberalismo, al modernismo y al comunismo, ni la época de la poscristiandad de partidos políticos y sindicatos católicos, ni del progreso de los pueblos y la libertad de conciencia del Vaticano II. En todos esos tiempos la Iglesia, entre aciertos y errores, buscó vivir con sinceridad la comprensión que tuvo de sí misma. Hoy esas épocas ya no existen más. Hemos entrado a un proceso radicalmente nuevo, que no es un cambio de culturas, sino el paso a una comunidad planetaria que elimina las distancias, establece la comunicación inmediata en tiempo real de todas las personas y donde todos somos prójimos, vecinos de los heridos que están en el camino de Jericó. ¿Se acuerdan de la parábola, verdad? Es un paso mundial a la civilización de transformaciones sin descanso, hacia lo sorprendente y desconocido cotidiano, por obra de la ciencia y la tecnología y la inteligencia artificial, donde la humanidad está abocada al discernimiento constante sobre lo que vamos a hacer de nosotros mismos si el reino de Dios tiene todavía lugar sobre la tierra. No es una llamada a cambiar el contenido de la fe católica, sino a hacer las transformaciones que exige la encarnación en una civilización mundial distinta. Pasar a otra forma de vivir, a otra forma de presencia,
a otras formas de participación, un cambio que exige la reestructura de todas las instituciones en el mundo y a las universidades inspiradas en el Evangelio, para estar con la gratuidad del Evangelio en la continua construcción de la comunidad mundial incluyente, que tiene que enfrentar las fuerzas de la violencia, la exclusión y las guerras. Laudato Si, Fratelli Tutti y el movimiento sinodal lanzan a la Iglesia a esta nueva frontera. Es una Iglesia que no se queda en la comunidad de ella misma, sino que se entrega a la fraternidad universal. Los hermanos y hermanas en el banquete del reino son las mujeres y los hombres del mundo entero y de las generaciones futuras. Y la celebración incluye a la naturaleza en el banquete del reino, que empieza con la entrada de los más abandonados y excluidos y por las víctimas de las guerras en pedazos, por los últimos, como fue la tradición desde el principio. El desafío es inmenso, nos compromete a todos y a todas, de una manera visceral, radical, cordialmente, y tiene una enorme dimensión de ciencia, de investigación, de cultura, de academia, en manos de las universidades. Lo que se pone en manos de nosotros, entre estas fuerzas tan brutales, estamos próximos, Dios no lo quiera, a una guerra mundial con armas nucleares. Estamos próximos a acabar lo que quede de este planeta para las generaciones futuras. Estamos llenos de víctimas en todas partes. Lo que se pone ante nosotros es la radicalidad, cuando el discernimiento es sobre lo fundamental, cuando las alternativas son excluyentes y perentorias, y se deja sentir la palabra del Deuteronomio que los jesuitas, entre otras, planteamos siempre en la fiesta de San Ignacio. Pongo hoy como testigo, dice Dios, frente a ustedes al cielo y a la tierra, para que elijan entre la vida y la muerte, la bendición o la maldición, para que escojan para ustedes mismos y para todos sus descendientes lo que quieren hacer de la humanidad. Porque en el Espíritu experimentamos la voluntad de Dios en la historia, si eso es lo que Dios quiere hoy en día. Pero nada se hará si nosotros como personas y como instituciones no lo hacemos. La comunidad de la fraternidad, de la sororidad, como dicen las mujeres, la comunidad de la fraternidad mundial, de la paz del mundo, de la comunidad de iguales, de la vida del planeta, no va a aparecer como un milagro. Será si los hombres y las mujeres de buena voluntad y por supuesto las universidades lo asumen y lo realizan. O no será nunca. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Padre Pacho, así cercano, familiar, nuestro, ya es de esta comunidad y de la comunidad del Sistema de Universidades Jesuitas de México. Muchas gracias. Tenemos enseguida un intermedio musical.
A continuación, el rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, de la Universidad Iberoamericana Tijuana y del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco pronunciará la gratulatoria o discurso de bienvenida al doctor Francisco José de Ruz, en el cual expresa la satisfacción de contarle entre los miembros del claustro. Solamente quisiera agradecerte, Pacho, por tu cercanía a esta universidad, por tu cariño a esta provincia mexicana de la Compañía de Jesús, por tu compromiso por la justicia y sobre todo por los pobres, y reiterarte que este honorable claustro académico reitera el más profundo agradecimiento a tu trayectoria y nos inspira a seguir pues en nuestras labores sustantivas de docencia, investigación y vinculación, a comprometernos para construir un mejor país. Eso es lo que queremos aquí en nuestra universidad. Quisiera también decir que no queremos una calca de Colombia, pero sí queremos recuperar las buenas prácticas, y por eso nos honra pues que esté aquí el embajador, las buenas prácticas de un país que a pesar de todos sus conflictos pudo hacer frente a estas grandes demandas del pueblo de encontrar tres cosas. Primero, la verdad, esa verdad que es un derecho del pueblo a saber dónde están sus desaparecidos, qué pasó, la verdad. La justicia, que es el derecho a todo ser humano a que se les brinde un recurso efectivo. Y la tercero, que tú ya lo mencionabas, la reparación. ¿Y cuál es la mejor reparación que puede tener México hoy? Para mí es que hechos tan violentos y tan deleznables como los que han sucedido en los últimos meses no vuelvan a ocurrir. Las medidas de no repetición. Eso es lo que queremos. Hay una frase que a mí me inspira mucho, que la juzgo también evangélica, que viene en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y dice: para que todos los seres humanos vivamos sin temor y sin miseria. Eso es lo que quieren nuestras universidades, y por eso pues también están aquí todos mis colegas rectores para hacerte un homenaje a ti, un homenaje al pueblo colombiano y un compromiso que vamos a asumir a seguir trabajando por esa paz con justicia y dignidad. A las 3 de la tarde se repicarán en todas las iglesias católicas de México y quizá en muchas otras no católicas, se repicarán las campanas en memoria de nuestros mártires jesuitas. Estamos todavía con la herida abierta, y el haber encontrado el cadáver del presunto responsable del crimen no resuelve el fondo que está detrás, no resuelve estos tres imperativos que los que hemos estudiado un poco de derechos humanos le llamamos la triada, que es esta verdad, justicia y reparación. Les invito a que vivamos también siempre con fe, que la fe es confianza, fe en que hay testigos, en que hay personas que nos contagian. La esperanza siempre se va a contagiar, y esta universidad quiere que todos vivamos en ese contagio de esperanza. Muchísimas gracias. Esta es tu casa, esta es la casa de todos y de todas. Gracias. Muchas gracias, doctor Luis Arriaga. Agradecemos a todas las personas que nos están siguiendo vía internet. En este momento despedimos la transmisión en línea. Muchas gracias a todas y a todos.
Agradecemos la presencia de la Orquesta de Cámara de Minería de la Universidad Nacional Autónoma de México, dirigida por el maestro Raúl Aquiles, de filiación jesuítica también desde su natal Venezuela. Pido a las y los asistentes ponerse de pie para despedir a nuestro nuevo doctor honoris causa, a las autoridades que han presidido esta ceremonia y a los representantes del claustro académico. Después de lo cual, y en nombre del señor rector, se servirá un vino de honor en el vestíbulo de este auditorio al que están cordialmente invitados. Por su atención, muchas gracias. Buenas tardes.